Padre, Muy bien. ¿cómo se celebraba la misa en el siglo I? Porque hoy estamos acostumbrados a un rito, Sí, que es muy hermoso, sí, pero es posterior, entiendo. exactamente. Cuéntenos. En el principio ves el origen de de lo que llamamos Eucaristía o acción de gracias, Sí, es la cena sacra de los judíos, la Pascua no. sobre todo la cena pascual. Bien, De ahí que dicen algunos autores que habría que traducir el canon eucarístico romano al hebreo y le da la bendición de la mesa de la cena pascual. Muy bien. En esa cena, que no sabemos bien si era la cena pascual o era simplemente cena de despedida. ahora, ¿se celebraba todos los días o el sábado o el domingo? La pascual solamente. La Pascual. Había comida familiar entre los judíos, donde el padre de familia empezaba recitando del capítulo 6 del Deuteronomio, Sí, Shema Israel Adonai Elohenu, escucha Israel, el Señor Yahvé es nuestro Dios. ellos no pronuncian esa palabra. El Yahvé No, nunca. Adonai. El Adonai, exactamente. Y esa cena, sobre todo si era la pascual, ¿no? Porque no coincide la última cena con la cena pascual. Por la cena pascual era el viernes a la noche. Sí, En cambio, en los sinópticos es jueves a la noche la cena. bien. Y si era o no era, no se sabe bien. El hecho es que Jesús, como padre de familia, bendice el pan y lo reparte, le agrega unas palabras misteriosas. Hagan esto, esto es mi cuerpo, hagan esto en mi memoria. Sí, Y luego, cuando bendice la copa de vino, que todo el mundo prueba, ¿no? También, esto es mi sangre de la nueva alianza, que por ustedes se derrama para el perdón de los pecados. bien. ¿No? Muy bien. Eso es lo O sea, agregado le agrega algo a la oración, a la bendición de la mesa. habitual de los judíos. Claro, Judíos. exactamente. Bien, Puede ser la habitual o puede ser la solemne pascual. no se sabe. No se sabe bien porque, ves, según Juan no sería la pascual. Según los sinópticos sería la pascual, pero no coincide el día. Ok, ¿No? sí. El, Eso muy todavía bien. lo están estudiando ustedes, los Y historiadores. sí. Todavía Bueno, se sigan, discute. sigan. Bueno. Muy bien. Entonces, la resurrección de Jesús, su desaparición de entre los apóstoles, y ahora, ¿qué hacemos a partir del famoso Pentecostés? Bueno, haremos la cena fraternal entre los que aceptamos a Jesús, que esta cena será caracterizada por sus palabras que él mandó repetir en su memoria, la consagración del pan y del vino. Lo que hoy se llama consagración Claro. y transubstanciación Sí. también. Y esto no es lo único, sino la oración normal con que bendicen los judíos la mesa, ¿no? Bien. A la cual agregan las palabras de Jesús. Bueno, ahí tienen el origen de la Eucaristía. De la Eucaristía. Sí, la gran acción de gracias. Eucaristía significa eso. Eucharistein, agradecer en hebreo, perdón, en griego. Griego significa ¿no? agradecer. Que es la lengua común de todo el Mediterráneo, ¿no? Porque los evangelios fueron escritos En griego, no en hebreo. no en hebreo. Del de Mateo dicen que probablemente haya sido en arameo, que es la lengua semita común. O sea, siendo judíos, ellos escribieron en griego.
Bien. Incluso Jesús seguramente habló con Pilatos en griego. Pues no se menciona el traductor. Pilatos le pregunta, Jesús responde. ¿No? Y entendía perfectamente. Debe haber sido... El griego vendría a ser como el inglés de hoy, una cosa inglés así. de hoy. La lengua franca. Sí, señor. Muy bien, entonces, cuando se van a reunir los creyentes en Jesús, van a repetir esta oración de acción de gracias y terminan comiendo, es el ágape, la cena, ¿no? En la cual viene esa bendición. Muy bien. ¿Y esto los cristianos cada cuánto lo hacían? Normalmente el sábado a la noche. Eso era lo más antiguo. O sea, la tradición más antigua de la misa es el sábado a la noche. Sábado a la noche, las vísperas. Claro, porque a la madrugada se menciona la resurrección de Jesús, el domingo. Pero ya es como las primeras vísperas del domingo, vendría a ser. Sí, pero bien a la noche. Bien a la noche. Sí. ¿Y cómo lo hacían? Entiendo que no había templos, no había parroquias. En una casa. ¿En una casa? Sí, justamente la casa de la madre de Marcos, el evangelista, donde se reúnen, donde Pedro es muy bien visto, ¿no? Bueno, era una casa común, cómoda, ¿no? Ahora, esas dos partes que hoy conocemos como liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, ¿eso ya está presente en las primeras tradiciones de la misa? De ahí que una judía que participó hace 2 o 3 años en la misa, ¿no? Dice, pero si eso es de la sinagoga. Justamente, para leer la Sagrada Escritura, que no tenían libros, era sacrosanto, un libraco en aquel tiempo, ¿no? Entonces, y los cristianos... ¿Y que entonces cómo leían si no tenían iban libros? a las sinagogas a escuchar la lectura, porque los primeros discípulos eran todos judíos, ¿no? Iban tranquilamente a la sinagoga donde escuchaban Moisés y los profetas y rezaban con toda la comunidad. Porque esto de los libros, perdón, Sí. aparece mucho después con Gutenberg, entiendo, con la imprenta. Pero hasta ahí tener un libro manuscritos. era como tener un tesoro. Un tesoro, tal cual. En los monasterios, en las catedrales. Sí, Pero no es que la gente tenía bibliotecas así como... Nada de biblioteca. Es interesante eso. ¿No? Y nacen las dificultades con el judaísmo. ¿Ves? Esteban lapidado. Sí. Santiago el mayor decapitado. Santiago el menor lapidado. Pedro se salvó porque Dios es grande. Bueno, las dificultades eran cada vez salvó mayores. un par de años. Y sí. Porque después a Pedro lo crucifican. Eso, en Roma. En Roma. No en Jerusalén. Sí. Y entonces, cuando ven que no son bien vistos en las sinagogas o que los echan, ¿no? Procurarán de tener algún libro de, por empezar, los escritos de lo que Jesús dijo e hizo, que serán 4 aceptados oficialmente. Había más. Los apócrifos, que nacen y que escriben, inventan, uno se da cuenta que inventan. Porque tiene un estilo mitológico, Sí. fábula, de que Jesús agarraba barro y hacía pajaritos. Al que tanto se mencionó era el Evangelio de Judas, llamado, hace pocos años, ¿no? Que era gnóstico absolutamente. Claro. Es fantasioso de principio al fin. Claro, porque entiendo que la gente que no pertenece a la iglesia, al ver la popularidad de Jesús creciente, lo utiliza para meter su propia doctrina, ¿no? Sí. Como el día de hoy también dicen, no, como dijo, no sé, fulano de tal, que es una gran autoridad, no sé, cualquier cosa. Entonces lo empiezan a utilizar los agnósticos, los gnósticos. Sí. Pero me gustaría continuar un poco con el tema de la misa, porque es muy interesante ver que la misa se celebraba
no para desvalorizar la tradición de hoy, que es muy hermosa, sino para conocer la Sí, historia. sí, ¿no? el fondo. Entonces, al no ir ya a las sinagogas, de alguna manera algún libraco por ahí consiguen. Y en sus reuniones leen Moisés y los profetas. Leen el Antiguo Testamento también. Sí, 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 sí. No es que lo desechan. Porque a Jesús se lo entiende a través del Antiguo Testamento. Esto es interesante. Leen también el Antiguo Testamento. Sí, 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 Moisés y los profetas. Y luego, cuando vienen cartas de los apóstoles en lugares donde los apóstoles no están, ¿ves? Pablo evangelizó en Filipos, pero tuvo que irse de allí porque le fue bastante mal, pero la comunidad quedó. Luego les escribe De ahí la carta a los a filipenses. los filipenses. Anduvo por Corinto, el gran puerto, ¿no? Pero no pudo quedarse siempre, entonces les escribe cartas.